te dejo encargado de... Muy bien, bueno, pues Javier y yo vamos a hacer esta presentación que trata sobre mi doctorado, que estamos ya finalizando. Y la idea era detectar anomalías por medio de inteligencia artificial en la red o ver qué novedades hay en malware. Entonces, mi doctorado va sobre cómo una APT, una amenaza persistente avanzada, puede modificar el entrenamiento de un machine learning y poder moverse dentro de la red sin ser detectado. Entonces, para ello, esta presentación se basa en conocer los algoritmos y luego cómo aplicamos estos algoritmos para hacer los entrenamientos y cómo, bueno, pues ver un poco cómo funciona y qué algoritmos estamos utilizando, ¿vale? Que era lo más interesante, ver la precisión de cada uno de estos algoritmos en las distintas partes que necesitamos. Entonces, si quieres empezar, Javier. Bueno, este soy yo, José Manuel Sacristán, arquitecto de sistemas OT en Roche y bueno, investigador en la Carlos III desde hace ya 3 o 4 años. Mi compañero, si quieres hablar un poco. Bueno, pues buenos días, yo soy Javier Alonso. Actualmente estoy trabajando como Data Scientist en Electronic Arts, empresa de videojuegos. También estoy en un proyecto de investigación en el Hospital Universitario de Getafe, en el cual estoy desarrollando un pequeño asistente conversacional parecido a Alexa para usarlo con personas mayores. Bueno, a través de contenidos. Inicialmente vamos a hacer una introducción a la IA, diferencias entre inteligencia artificial, machine learning y el resto de sistemas. Y luego, bueno, pues un poco de teoría de cómo funcionan los sistemas expertos, el machine learning, las redes neuronales y finalmente cómo vamos a aplicar estos procesos, estos algoritmos, cómo vamos a aplicarlos a las distintas detecciones de amenazas, ya sea en spam, en malware o en anomalías de red. Perfecto, gracias, José Manuel. Bueno, me gustaría empezar con una pequeña frase. Y es que, no sé si lo saben, pero Google es capaz de indexar más de 400 millones de resultados en menos de 0,2 segundos. Esto lo consigue gracias al uso de algoritmos y técnicas de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Una buena pregunta. Bueno, pues podemos considerar como inteligencia artificial a cualquier tipo de programa informático con la capacidad de pensar, sentir, razonar, tomar decisiones, algo parecido a la inteligencia humana. Dentro de la inteligencia artificial encontramos un campo que seguramente conocen llamado Machine Learning o aprendizaje automático. Este campo se caracteriza por agrupar un conjunto de algoritmos los cuales se someten a muchos datos durante mucho tiempo. Y dentro del Machine Learning, otra técnica muy usada a día de hoy, el Deep Learning o aprendizaje profundo, caracterizado por utilizar redes de neuronas multicapa. Vamos a ver ahora un conjunto de técnicas de inteligencia artificial junto a diferentes casos de uso reales aplicados a la ciberseguridad, empezando por los sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Bueno, pues un sistema experto podemos pensarlo como un programa cuyo objetivo es intentar emular las decisiones que tomaría un experto en una materia en concreto. Les doy un ejemplo. CSAES. CSAES es un ejemplo de sistema experto utilizado para intentar ayudar a usuarios normales a detectar ataques, síntomas y formas de resolverlo. Voy a utilizarme de este mismo ejemplo de CSAES para que entiendan cómo se construyen y cómo funcionan estos sistemas. En primer lugar, para construir un sistema experto necesitamos, lógicamente, un experto. Un experto en una materia en concreto, en este caso en ciberseguridad. Esta persona va a ser la que nos va a ayudar a entender los ataques, los síntomas, sus causas y cómo resolverlos. A continuación, necesitaríamos un segundo tipo de usuarios, ingenieros de conocimiento, ingenieros técnicos que nos van a ayudar a transformar este conocimiento que hemos obtenido de los expertos en reglas, las cuales vamos a introducir en un motor de inferencia. Este motor de inferencia lo que hace básicamente es recibir información que nos va a dar el usuario y genera una salida, es decir, si el usuario está sufriendo un ataque o no. Y finalmente, y no menos importante, la interfaz de usuario. Estos sistemas expertos suelen ser usados por personas normales, es decir, necesitamos facilitarles el uso de estos sistemas y por esa razón se suele introducir una interfaz de usuario. Pasemos ahora al Machine Learning. El Machine Learning o aprendizaje automático agrupa un conjunto de algoritmos, como he mencionado anteriormente. A día de hoy se utiliza en campos muy diversos, desde economía digital, data science, big data, IoT, etc. Podemos decir que tiene aplicaciones muy multidisciplinares.
Pero cuando queremos crear un sistema de Machine Learning para un nuevo campo, una nueva aplicación, es necesario seleccionar entre 3 tipos de aprendizaje diferente. Aprendizaje supervisado, para tareas de clasificación, regresión, redes de neuronas. Aprendizaje no supervisado, para tareas de clustering, agrupación, reducción de dimensionalidad. Y por último, aprendizaje por refuerzo, con algunos ejemplos como Sarsa o QLearning. A continuación, voy a ir uno a uno explicándoles en detalle cómo funcionan estos tipos de aprendizaje junto a casos reales aplicados a la ciberseguridad. Empezaremos con el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se caracteriza por disponer un conjunto de datos de entrada, ya sean imágenes, audios, textos, archivos, etc., los cuales están etiquetados, es decir, tenemos una información adicional sobre estos datos de entrada. Les pongo un ejemplo real. Detección de spam. Estoy seguro que ustedes reciben a diario decenas de emails basura, suplantación de identidad, correos de phishing, etc. Se creó una aplicación en la cual su objetivo era detectar este spam. ¿Cómo se construyó esta aplicación? En primer lugar, se recogieron datos, correos electrónicos, etiquetados según si eran spam o no eran spam. A continuación, lo que se hace es elegir un conjunto de algoritmos para entrenar el modelo. En este caso, se seleccionaron SVMs y Decision Trees, o árboles de decisión. A continuación, el algoritmo básicamente se dedica a entrenar con estos ejemplos de entrenamiento y estas etiquetas, durante varias iteraciones, mejorando su rendimiento. Y una vez que hayamos obtenido el modelo predictivo final, lo utilizamos en una fase de inferencias. Es decir, le vamos a pasar correos electrónicos que nunca antes haya visto para que nos haga las predicciones sobre si es spam o no es spam. ¿Qué ocurriría si eliminamos las etiquetas de este tipo de aprendizaje? Nos encontraríamos con el aprendizaje no supervisado. Como su propio nombre indica, este tipo de aprendizaje no dispone de supervisión. Es decir, el modelo en sí se va a dedicar a buscar una serie de patrones, detalles, información oculta que le permita relacionar unos ejemplos con otros. De nuevo, les doy otro ejemplo. En este caso, identificación del tipo de paquete de red. En el pasado, para identificar los paquetes de red, ya sea HTTP, POP3, IMAP, peer-to-peer, se utilizaban los puertos de red. Pero en la actualidad, con el auge de las redes P2P, se suelen utilizar puertos dinámicos. Incluso en ocasiones, estas redes, estos paquetes P2P, utilizan puertos HTTP, con lo cual ya no podemos utilizar métodos tradicionales para identificar este tipo de paquetes. ¿Qué se propone? En este caso, utilizar un algoritmo llamado K-means o K-medias, el cual se dedica a buscar patrones entre los diferentes paquetes y agruparlos según estos patrones. Y finalmente, este algoritmo consigue que todos los paquetes HTTP se encuentren juntos, todos los paquetes P2P por otro lado, y así sucesivamente. Antes de pasar al tercer tipo de aprendizaje, es importante mencionar que también existe un aprendizaje híbrido, el cual combina tanto el aprendizaje supervisado como el no supervisado. Esto se conoce como aprendizaje semisupervisado. Otro dato importante sobre estos tipos de aprendizaje son los ensembles, que básicamente consiste en crear modelos que agrupan a su vez otros modelos con el fin de crear sistemas más robustos. Para crear estos ensembles hay dos métodos principales. Por un lado, el bugging, que consiste en colocar modelos de forma paralela y promediar sus salidas, y el boosting, que consiste en colocar modelos de forma serial y utilizar la salida de un modelo como entrada del otro. Vamos a pasar ahora al último tipo de aprendizaje, aprendizaje por refuerzo. Y antes de comentar sus componentes, de nuevo, voy a utilizar otro ejemplo para que les sea más sencillo entenderlo. En este caso, voy a utilizar un ejemplo conocido para identificar si los archivos, en este caso, disculpen, para identificar si un ataque en red, un paquete contiene algún tipo de malware. Es decir, recibimos un paquete de red y queremos ver si es malicioso o no es malicioso. Para ello, esto que les acabo de comentar, estos paquetes de red, sería como el estado inicial del problema. Es decir, tenemos una especie de cortafuegos al cual nos están llegando paquetes y queremos saber si son buenos o son malos. ¿Cómo se construye el sistema por aprendizaje por refuerzo? En este caso, el sistema tendría que decidir si ese paquete que le llega es malicioso o no. Es decir, tiene que tomar una decisión. Y aquí está la clave del problema. Si el sistema dice que el paquete es malicioso y efectivamente lo es decir, ha tomado la acción correcta, le vamos a recompensar. En caso contrario, no le recompensaremos. De aquí viene el nombre de este tipo de aprendizaje. Estamos recompensando esfuerzos cuando son positivos.
Un ejemplo muy importante son las redes neuronales. En la anterior ponencia han hablado bastante sobre ellas y me gustaría entrar un poquito más en detalle. Las redes neuronales son un ejemplo de aprendizaje supervisado, es decir, en los datasets tenemos datos de entrada, los cuales están etiquetados. De nuevo, voy a utilizar otro ejemplo para que entiendan los diferentes componentes que tienen estas redes. En este caso, detección de archivos, en este caso, detección de malware en archivos binarios. Como entrada vamos a tener estos archivos, de los cuales tenemos que extraer una serie de datos. ¿Por qué? Porque básicamente no podemos mandarle directamente el archivo binario a la red neuronal. Estos datos de entrada que hemos extraído de este archivo binario corresponden, como acabo de mencionar, la entrada de la red neuronal. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones estos datos de entrada no son todos igual de importantes. ¿Cómo podemos priorizar algunos datos con respecto a otros? Usando pesos, el segundo componente de las redes neuronales. A continuación, lo que se hace básicamente es multiplicar y sumar estas entradas por estos pesos, haciendo el sumatorio del conjunto, lo cual nos va a dar un resultado numérico que vamos a pasar por una función matemática, una función de activación que varía dependiendo del problema. Les recuerdo que les estoy explicando un ejemplo para detectar malware en archivos binarios. La salida de esta red neuronal será, primero, si el archivo contiene malware o no contiene malware. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones esta red neuronal se va a equivocar durante el entrenamiento. No siempre va a detectar el malware correctamente. Aquí es donde viene la idea del entrenamiento por iteraciones. Gracias a que estamos ante un ejemplo de aprendizaje supervisado, los archivos van a estar etiquetados, es decir, sabemos si tienen malware o no tienen malware. De esta manera, lo que vamos a conseguir es que la red se vaya perfeccionando según pasen las iteraciones, actualizando los pesos. Y esto nos permitirá obtener el modelo final. Y esto que ven en pantalla, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es un perceptrón, la primera red neuronal creada en los años 60. Esta red neuronal se caracteriza por ser una sola neurona y su objetivo es intentar simular las neuronas que tenemos las personas en el cerebro. Y vamos a pasar a la última parte, Deep Learning. Estoy seguro que ustedes han escuchado estas palabras, Deep Learning, aprendizaje profundo, etc. ¿Pero qué es? Básicamente cogemos varios perceptrones que acabo de enseñarles en la diapositiva anterior, los agrupamos, los estructuramos en capas, capa de entrada, capa intermedia o capa oculta y capa de salida. Y así conformamos una red neuronal. Estas redes aparecen en los años 80, pero tienen un problema. No hay potencia computacional suficiente para entrenar redes muy grandes y, por tanto, no podemos usarlas en problemas complejos. ¿Pero qué ocurre en el año 2009? En una empresa tecnológica, NVIDIA, presenta procesadores gráficos muy potentes, las conocidas como GPUs. ¿Qué nos permiten estos componentes informáticos? Ejecutar operaciones matriciales mucho más rápido. Esto provoca que se pueda aumentar el tamaño de estas redes neuronales aplicadas a problemas más complejos. Pero la clave de la cuestión en este caso es que se puede aumentar el número de capas ocultas. ¿Por qué son tan importantes estas capas ocultas en las redes neuronales? Porque son las que nos permiten profundizar dentro del problema, extraer más información, más detalles y, por tanto, obtener problemas y resultados mucho más precisos. Les doy un último ejemplo, en este caso relacionado con los archivos que contienen malware. En este caso de uso, lo que se hizo fue transformar archivos binarios en imágenes. Imágenes en escala de grises, sin patrones definidos, líneas, puntos. No eran muy vistosos, pero al fin y al cabo eran imágenes. Estas imágenes, en escala de grises, al fin y al cabo están formadas por píxeles, que no son más que números, y conforman la entrada de la red neuronal. Estas imágenes, estos píxeles, iban pasando por diferentes capas ocultas, y según íbamos aumentando el número de capa oculta, íbamos extrayendo más información, hasta llegar a la capa de salida, la cual nos iba a permitir extraer, en este caso, la decisión sobre si el archivo contenía malware o no contenía malware. Este problema en este caso obtuvo más de un 90% de precisión, para que vean realmente cómo el deep learning o redes neuronales pueden ser muy interesantes aplicadas a la ciberseguridad. Y a continuación, mi compañero José les hablará con más detalle sobre cómo aplicar estas técnicas de inteligencia artificial para la detección de amenazas. Te dejo a ti al cargo. Ok. Muy bien. Bueno, pues ahora esta es la parte teórica, un poco cómo la vamos a implementar. Y bueno, ahora vosotros diréis, vale, ¿cómo implementamos ahora todos estos algoritmos a la detección de spam, a la detección de malware, a la detección de amenazas en red? Claro, esta es la parte complicada. Ahora hay que ir mezclando toda esta teoría para ver qué precisión tenemos en la parte de detección. Por lo cual, vamos a la primera parte, detección de spam.
Bueno, el spam, como todos sabemos, pues es correos masivos, es la forma más barata de atacar e intentar conseguir un acceso a un usuario o a una red. Y bueno, en caso de que sean muy dirigidos, tenemos un spear phishing y ¿qué ocurre? Que recibimos muchísimos correos. Pueden ser benignos o pueden ser malignos. Entonces, la primera idea de algoritmo es utilizar el perceptron, que como sabemos es la base de Machine Learning. ¿Qué ocurre? Si tenemos los datos que sean literalmente separables, pues bueno, puede funcionar y es la forma más sencilla, pero al final está muy limitado a potencia y al tema de los datos. Entonces, el siguiente algoritmo que podemos utilizar son las máquinas de vector de soporte que evitan la limitación y nos preparan para los datos que no sean separables. Dentro de estas máquinas de vectores soporte vamos a tener dos opciones, la que es basada en contenido o la que es no basada en contenido. Basada en contenido significa que tenemos que hacer un reconocimiento óptico de lo que viene en el spam, por ejemplo, pues las letras o si hay un dibujo o cualquier cosa, pues ahí tenemos que reconocer la información del spam. Luego hay otra información que es si tiene un archivo, qué viene escrito en el código del correo, entonces esto otro. Esta extracción de características lo haremos por medio de las redes neuronales y el deep learning. Por lo cual, bueno, pues vemos que para hacer una fase de entrenamiento, una parte básica, pues tenemos que utilizar un montón de algoritmos distintos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la detección del phishing? La idea inicial es empezar con una regresión lineal, es lo más sencillo para iniciar, y se basa únicamente en datos cuantitativos. Esta regresión lineal pues, tiene una serie de limitaciones. Es que las características normalmente no están relacionadas. ¿Esto qué produce? Pues que las predicciones al final sean sistemáticamente distorsionadas. Por lo cual, para mejorar el entrenamiento y hacerlo más eficiente, tenemos que utilizar otro algoritmo que es el de regresión logarítmica. Este se basa en datos cualitativos, por lo cual ya tenemos dos partes, cuantitativos y cualitativos. Se basa en características que sean linealmente independientes. Y el problema que tiene es que necesita muchas más muestras para ser entrenado. Entonces, para evitar el problema de realizar muchos más entrenamientos que lleva consumo de cómputo y bueno, más tiempo, pues utilizamos los árboles de decisión. Con esto aumentamos el rendimiento. Y aquí estamos utilizando la parte de los datos cuantitativos y la parte de los datos cualitativos. La parte de datos cualitativos sería lo que podemos poner etiquetas, la información que tenemos verificada. Los árboles de decisión funcionan de forma igual que un árbol. Tenemos grupos y vamos dividiendo y subdividiendo según vamos bajando en el árbol y vamos aumentando los subconjuntos. Para aumentar el reconocimiento y la capacidad, la dinámica del algoritmo, pues utilizamos Naive Bayes, que es ahora mismo de lo más utilizado, y esto nos va a reconocer dinámicamente las palabras clave. Lo bueno de este algoritmo es que necesita muy pocos datos de entrada para empezar a clasificar, por lo cual bueno, pues, ahorra mucho consumo y nos mejora mucho los dos tipos de regresión. Posteriormente, para mejorar la precisión, utilizamos Random Forest y Deep Belief Network. Y bueno, pues esto mejora muchísimo la precisión de los algoritmos y además, en el caso de que la recuperación sea la prioridad, el segundo es mucho mejor. El Deep Belief Network nos mejora la recuperación y el tiempo. Posteriormente, en caso de que tengamos datos no estructurados, bueno, pues podemos utilizar el Natural Language Process junto con la aplicación de Python, NLTK, y esta precisión nos va a aumentar y va a ser bastante alta. Lo bueno que tenemos con el spam es que tenemos muchos datos para entrenar los algoritmos, por lo cual la efectividad y la precisión es muy alta. Ahora veremos cómo en malware y en la identificación de cambios en la red es mucho más complicado porque tenemos mucha información, pero el problema es que no podemos testear malware nuevo o cambios en la red nuevas. Entonces ahí vamos a ver la complicación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la detección de malware. El malware está cambiando continuamente y antiguamente bueno, pues era un virus que tú ejecutabas, te hacía la infección y bueno, si tenías un antivirus o un sistema de API, pues podías, por medio de firmas, detectar si ese malware era conocido o no. ¿Qué ocurre? Que el malware está avanzando igual que las tecnologías de detección y ahora tenemos una segunda generación y tenemos malware polimórfico y metamórfico.
¿Qué ocurre con este malware? Bueno, pues cada vez que lo ejecutamos, el malware tiene la capacidad de modificar su hash, los iniciales bits del malware, cambiando la estructura de bits y haciendo lo mismo, por lo cual se complica muchísimo. Dentro de esta diapositiva tenemos la primera parte, que sería la fase de entrenamiento, la parte de abajo, que sería el modelo predictivo. Y bueno, vamos a ver ahora qué ocurre. Para entrenar el sistema necesitamos malware real y necesitamos meter otra información que no sea malware y vamos a clasificar. Antiguamente, como digo, la detección se basaba en firmas y ahora, pues, debido a que el malware está modificándose cada vez que lo ejecutamos, hay que utilizar un machine learning para detectar este malware nuevo u ofuscado. Para crear el dataset tenemos, como sabéis, muchos tipos de malware. Tenemos gusanos, tenemos ransomware, tenemos muchísimos tipos. Y claro, cada uno hace una función distinta y tiene un comportamiento distinto, por lo cual tenemos que hacer una clasificación inicial de qué variantes tenemos, qué familias, qué similitudes tenemos entre unos y otros y las diferencias de comportamiento que al final es lo más importante. Haciendo estos agrupamientos, luego podemos aplicar los algoritmos de una forma mucho más sencilla. ¿Qué técnicas tenemos para detección de malware? Bueno, pues como digo, coincidencia de firmas, tenemos detección basada en heurística y ahora, más moderno, el machine learning. ¿Pero el machine learning es perfecto? No, el machine learning no es perfecto y también tiene sus vulnerabilidades. Y es lo que estamos preparando en el doctorado. ¿Qué ocurre? Se puede envenenar el entrenamiento. Entonces, si tienes acceso a los datos de entrenamiento, tú puedes aplicar modificaciones y el algoritmo va a aprender que lo que está aprendiendo está bien, por lo cual va a ser imposible detectar un nuevo malware o un cambio en la red. También tenemos evasión manipulando predicciones del clasificador entrenado. Entonces, si nosotros hemos conseguido atacar o estar dentro de la red y hemos accedido, por ejemplo, por un usuario real y benigno y estamos haciendo modificaciones en la fase del estudio, vamos a ver cómo esos márgenes en la gráfica se van aumentando y estamos disminuyendo la precisión del algoritmo, por lo cual es otra forma de atacarlo. También tenemos el antianálisis. Cuando intentamos ejecutar un malware en un entorno controlado, en un VMware o similar, bueno, pues también tiene formas de hacer que no se ejecute. Y finalmente, el malware actualmente también puede detectar si estamos haciendo ingeniería inversa y puede modificar los bits para que no pueda ser detectado. Luego, a modo un poco de historia, desde 2001 se introduce el concepto de minería y tenemos 3 características estáticas que son fundamentales para la detección: los ejecutables, las cadenas, la secuencia de bytes. En 2004, para que veáis cómo va moviéndose la tecnología, aparecen los análisis de datos con algoritmos nuevos de aprendizaje, donde el Decision Tree sacó la mejor precisión. En 2006 aparecen las extracciones de características jerárquicas, que también da otro paso a la precisión, y aquí empiezan a utilizar el Naive Bayes y SMO ya con una precisión en torno a un 92,5%. En 2011 se ve que hay una problemática a la hora de etiquetar malware y de obtener todos los datos de entrenamiento y deciden empezar a utilizar métodos semi-supervisados, ¿vale? A partir de aquí ya la cosa empieza a cambiar. En 2013, con el algoritmo SVM, vemos que ya empiezan a obtener precisiones en torno al 96% y a partir de ahí pues mejora bastante. En 2018 aparece una nueva solución, ¿no? Porque al final, si el malware cambia, el machine learning no funciona. Y pues empiezan a comparar la estructura del malware, los bits del malware, con los registros de CPU, de disco duro y demás, que eso aporta un valor añadido a la hora de saber si un archivo está ejecutando algo indeseable dentro de nuestro equipo. Bien. Ahora bien, en la parte del modelo predictivo, vamos a ver que tenemos la parte de entrenamiento, la parte de testeo, y vamos a utilizar un montón de clasificadores de Machine Learning, ¿vale? Para ello utilizamos Weka, la aplicación Weka, que es un kit donde viene ya todo montado, viene en software de aprendizaje automático, tenemos visualizadores y bueno, desde ahí podemos aplicar
todos los algoritmos que nosotros queremos, incluso luego nos permite hacer una validación cruzada entre ellos, por lo cual nos permite probar todo a la vez y ver qué tiene mejor precisión. Y ahí tenemos un cuadro con qué es lo que nos ha aportado mayor valor de precisión. En este caso, bueno, pues tenemos el SVM, Support Vector Machine, tenemos Decision Tree, Naive Bayes y Random Forest. Entre todos ellos, si hacemos una verificación cruzada y los utilizamos juntos, tenemos en torno a un 96% de precisión. Pero únicamente el Random Forest nos permite llegar al 98%, por lo cual bueno, vemos que mejora bastante. ¿Qué ocurre? Si lo que nosotros queremos es mejorar el valor de recuperación, pues ya tenemos que ir al Deep Belief Network o al Artificial Neural Network. Y bueno, pues aquí vemos cómo el malware está cambiando, cómo los algoritmos están funcionando, pero se pueden evadir, por lo cual hay que seguir investigando y hay que seguir haciendo modificaciones en el conocimiento y viendo de dónde podemos obtener una ventaja con respecto a los malos. La detección de anomalías, voy bastante apretado de tiempo, vamos a ver. Detectar las anomalías de red es algo bastante complicado porque tenemos muchísima información. En la red vamos a tener tráfico cifrado, no cifrado, vamos a recoger un montón de información, el ancho de banda es muy alto, el ordenador o la capacidad de cómputo que tengamos para Machine Learning también va a ser limitada, por lo cual bueno, se complica bastante. Entonces, toda esta arquitectura es para ver cómo desplegamos el modelo del Machine Learning. La detección de anomalías de red bueno, pues se basa en estrategias destinadas a encontrar las relaciones y patrones entre el tráfico de red. ¿Qué ocurre? Las nuevas tecnologías, como las VPNs, los NAT, etcétera, están modificando la red y nos hacen que baje el rendimiento. Y, por ejemplo, vemos ahí que el tráfico es capturado por medio de PCAPs, captura de PCAPs, ya sea por TCP/DAN, Wireshark, soluciones similares. Tenemos medición de flujo, Mprov, otras aplicaciones, y recuperación de datos, lo mismo por Mprov. Y tenemos los DPI actuales que bueno, pues funcionan pues, como si fuera un firewall o Deep Packet Inspection, que nos permite ir viendo la cantidad de paquetes. Cuando el tráfico está cifrado, pues esta solución no está funcionando porque no hay forma de verlo. En el tipo, vemos que está cifrado o no es cifrado, pues ahí lo que tenemos que hacer es etiquetarlo. ¿El encriptado se puede etiquetar? Sí, se puede etiquetar. Tenemos las IPs, podemos obtener información de con qué nodo está conectando, tenemos alguna información y nos permite crear unas etiquetas básicas para luego poder crear o poder manejar en los algoritmos. En la parte que no está cifrada, bueno, pues ahí podemos etiquetar absolutamente todo y eso es perfecto. A la derecha veis que tenemos que, bueno, esta es la unión perfecta, que sería no solamente analizar la red, sino también analizar el tema de la gestión de logs. Entonces, por medio de Elasticsearch podemos hacer una recogida de logs, podemos hacer la correlación y Logly, que es el log management, bueno, pues ahí podemos hacer toda la gestión de logs, correlaciones y luego hacer las bases para aplicar a Machine Learning. En Machine Learning aquí estaríamos utilizando GPT-3 y bueno, pues esto sería añadirlo a las técnicas que ahora vamos a ver. Las técnicas. Tenemos por un lado el Payload Inspection, que nos viene del DPI, que esto sería ver el encabezado de IP, así como la carga útil. Cuando tenemos VPNs HTTP2 o NAT, pues vemos que esto no funciona y no nos sirve, por lo cual tenemos otros sistemas. La técnica basada en conocimiento, ¿vale? Esto sería crear gráficos. Gráficos como gráficos de dispersión, TDG, o gráficos de análisis de tráfico. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos muchos nodos y vemos que el tráfico está pasando habitualmente por un solo punto, pues ya sabemos que eso puede ser un enrutador o puede ser un jump server. O tenemos un punto que es muy crítico donde bueno, quizá tenemos que poner más atención. Entonces, estos gráficos nos dan un conocimiento extra sobre la información que tenemos con las etiquetas. Luego tenemos la estadística, ¿no? Pues, flujos, configuraciones de red, etcétera. Todo eso nos va a crear una estadística. Y finalmente todo esto se incorpora al clasificador de las características más representativas, que sería el Machine Learning. ¿De acuerdo? Una vez que estamos dentro de Machine Learning, pues ya tenemos la caracterización de las características. Vamos a buscar valores de atributos.
En las características estadísticas, bueno, pues lo que creamos son bag of flows, que son como conjuntos de flujos que van a compartir un origen y un destino, por lo cual, bueno, pues una trama de datos, vamos a ver hacia dónde va y nos va a crear las estadísticas. También tenemos series temporales. Por medio de Fourier podemos analizar los datos que se están transmitiendo en una cadena de tiempo. Esto nos va a provocar que si tenemos flujos bidireccionales podemos utilizar multifractales. Los multifractales son como una gráfica que hacemos a partir de las estadísticas y esta información en un formato espacial. Luego tenemos en la parte gráfica, donde tenemos técnica de descomposición de grafos, donde a partir de un grafo general podemos sacar diferentes subgrafos para ser estudiados más cómodamente. Y finalmente la parte híbrida, que sería mezclar todo. Debajo de esto tenemos la parte de selección y reducción. Una vez que hemos seleccionado todos los valores, todos los atributos que a nosotros nos interesan, hay que intentar hacer un conjunto mínimo de atributos que sean lo más efectivos a la hora de hacer el aprendizaje. Por lo cual, para esto utilizamos el Global Optimization Approach, GOA, y bueno, pues nos permite conseguir valores mínimos y los atributos más efectivos. De aquí ya pasaríamos a la parte del algoritmo, donde tenemos supervisado, no supervisado e híbrido, como nos ha comentado Javier. Y bueno, en la parte supervisado tendríamos la parte no cifrada, donde tenemos el tráfico etiquetado y donde podemos acceder al costo para modificar los pesos y poder mejorar la detección. En la parte no supervisada tendríamos las anomalías de red. Para esto utilizamos K-means. Y bueno, este sería el tráfico cifrado, pero ¿obligatoriamente el tráfico cifrado tiene que venir por el algoritmo no supervisado? No, como hemos dicho anteriormente, podemos utilizar la parte de etiquetado de IP para meterlo por la parte supervisada, por lo cual podríamos hacer un mix entre los dos. Y luego tenemos la parte híbrida, donde tendríamos tanto la información etiquetada como la que no está etiquetada, y aquí podemos utilizar K-means para la información del tráfico. Podemos utilizar Decision Tree para información respectiva a las aplicaciones y luego podemos hacer una mezcla entre K-means y K-nearest network, KNN, que nos permite hacer una precisión mucho mayor en torno al tráfico cifrado. Una vez que ya tenemos todo esto, ya tenemos el modelo de despliegue. Y bueno, pues aquí, según la categoría de aplicación, protocolos, tráfico, detección de anomalías, detección y la correlación de logs, bueno, pues ya podemos aplicar estos modelos aprendidos directamente a cada una de las partes. Y bueno, pues esto sería todo. Supongo que dudas habrá muchas. Y bueno, pues estos son los algoritmos que se están utilizando actualmente para mejorar la precisión en cada uno de los entornos. Muchísimas gracias a...